Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a Sí Somos. Continuamos con el doctor Cisnero. Gracias por esta oportunidad de conversar contigo. Muchas gracias a usted por estar con nosotros. El tema de hoy, los orgasmos. Doctor, ¿qué nos puede hablar usted acerca de los orgasmos? ¿Qué es un orgasmo? Un orgasmo es un mecanismo fisiológico mediante el cual el cuerpo genera una respuesta neuroquímica a los estímulos sexuales de una persona. En el proceso evolutivo, uno de los grandes logros de la relación sexual es el hacer el sexo sumamente sabroso. Esa es la manera en que la naturaleza se garantizó, o las especies se garantizaron que la gente se procreara. Hizo que el proceso de procreación, de copulación, que es como se llama la fertilización de la hembra por el macho, fuera algo adictivo, algo muy sabroso. De hecho, nuestro sistema cerebral funciona en una suerte de premios y castigos. Cuando nosotros tenemos una conducta buena, que nos favorece, que nos hace sobrevivir, nos premia y nos hace sentir bien. Por eso es que los alimentos más nutritivos son deliciosos. Y lo que nos hace daño nos castiga, nos hace sentir mal. Por eso es que las frutas prohibidas son desagradables y las cosas podridas huelen mal precisamente para alertarnos de no comerlas porque nos podemos intoxicar y nos podemos morir. De esa manera, pues, el sexo en casi todas las especies animales produce una respuesta en el cerebro que libera una serie de transmisores que llamamos neurotransmisores, sustancias químicas que se disparan por impulsos eléctricos y que producen una sensación de placer enorme. Y esa sensación de placer la llamamos orgasmo. ¿Por qué es importante un orgasmo para los hombres y las mujeres? Bueno, es importante primero porque es una respuesta, o sea, tú no la puedes controlar, ¿ok? Cuando tú, el hombre o la mujer, identifica visualmente a una persona atractiva para él sexualmente, se produce una respuesta hormonal, se produce una dilatación de la pupila en las personas, las mujeres se humedecen, se produce un cambio que toda mujer ha sentido toda la vida, cada vez que le gusta un hombre, cada vez que ve una película, cada vez que ve una escena erótica, y ella se siente estimulada. Es una respuesta hormonal que no está bajo su control. Tú puedes, de una u otra manera, por cuestiones religiosas, morales, cuestionar o mitigar esa respuesta, pero la respuesta está ahí, inicialmente está ahí, que después tú la controles, está ahí. Por eso es que incluso los sacerdotes y todo con el celibato se les cuesta mucho controlar eso, ¿verdad? Es más, una vez le pregunté a un sacerdote por qué la iglesia había puesto eso. Bueno, como una prueba de fe, porque qué más fe hay que tener para mitigar una respuesta biológica. Entonces, el poder de la fe, la concepción de la responsabilidad, el compromiso con la iglesia, te obliga de una u otra manera a mitigar un sentimiento que es una respuesta biológica, humana, natural, ¿no? Entonces, el celibato es una prueba de un acto de fe. Así me lo describieron a mí, yo lo digo como me lo contaron. El asunto es que, en este sentido, pues, el orgasmo es esencialmente eso, una respuesta que nos ayuda a querer tener más sexo. ¿Por qué es importante? Porque actúa como una suerte de liberador. Son sustancias que producen un gran placer, reducen el estrés, mejoran el sistema cardiovascular, producen sedación, son ansiolíticos, o sea, disminuyen la ansiedad en la persona. Entonces se podrán imaginar que en esa cabaña, en esa cueva del hombre primitivo, donde había hambre, donde había incertidumbre, donde había peligro, donde no había supermercado cerca para ir a comer, donde la gente vivía cada día en un estado de gran tensión, el sexo era un gran aliviador de tensiones, ¿no? Entonces, si tú comparas, si tú juntas la necesidad biológica de procrear con el factor beneficioso que genera esa respuesta con el orgasmo, tienes tú que el hombre primitivo era extremadamente promiscuo. Y todavía se ve en las sociedades, en las capas más bajas de la población, las que más sufren, donde hay hambre, donde hay violencia, donde hay tragedia, la promiscuidad es altísima. Sí. Porque el sexo actúa como una suerte de psicoterapia.
la pareja se junta y tiene actividad sexual para tranquilizarse. Ya. Una vez una mujer en Venezuela, en una consulta, nos dijo una cosa que me pareció asombrosa. Cuando en un momento dado ella nos estaba relatando el número de parejas que había tenido, y era, para nosotros como estudiantes de medicina era preocupante saber que una mujer en un rancho había tenido un hijo de un hombre y otro de otro y otro de otro, que se acostaba con el vecino, y a veces tenían sexo incluso con los hijos. Era una cosa realmente chocante para uno, en la cultura de uno. Y la señora me dijo una cosa: doctor, ¿usted ha pasado un palo de agua de noche en un rancho? Con truenos, centellas y el agua corriendo y el techo de zinc vibrando, y usted está sola y con frío. Créame que cuando usted viva así, usted va a saber la necesidad de tener a alguien al lado con quien tener sexo. Y esa narración me hizo a mí pensar, bueno, es verdad, esta gente no tiene con qué tomarse un Valium, con qué ir a psicoterapia, nada. Lo único que ellos tienen en una madrugada, en un cerro venezolano a las 2 de la mañana, con un palo de agua a punto de llevarse al rancho, es la compañía de otro ser humano. Y en ese preciso instante en que están los dos sexualmente juntos, se olvidan de todo lo demás. Y ese es el valor del orgasmo. Y, por ejemplo, ya usted habló de los beneficios, que son muchos. Son muchos. Cuando hay parejas, y sobre todo la mujer, que no pudo tener un orgasmo, y generalmente no se lo dicen a su pareja porque no quieren hacerlo sentir incómodo, de que no hubo una satisfacción por parte de él hacia ella. ¿Eso cómo lo ve usted? ¿Es porque la mujer no tuvo, o sea, mentalmente no se concentró para tener ese orgasmo? ¿O fue, cómo lo ve, desde qué punto de vista lo ve ahí? Bueno, yo leí la respuesta a nivel, digamos, cerebral. Es diferente entre el hombre y la mujer, porque son cerebros diferentes con hormonas diferentes. En el caso del hombre, el orgasmo tiene una expresión visible. Además del componente neuroencefálico, tiene un componente visible que es la eyaculación. El hombre normalmente tiene 3 procesos: un proceso de estimulación, un proceso de erección y un proceso de eyaculación. Y los cumplen más o menos en secuencia. Uno empieza a sentirse estimulado hacia una mujer, y luego se produce una erección en forma automática, eso no se controla, no se controla mucho. Y luego, si la estimulación llega a un límite que pasa los umbrales, que cada uno tiene el umbral que es diferente, ¿no? Se produce la eyaculación y ya el hombre entra en esa fase de reposo, de periodo refractario, como lo llaman los sexólogos, en los cuales la erección baja y el hombre pues se siente plácido, tranquilo, sereno, como la mujer. En el caso de la mujer, el orgasmo es más complejo, porque a pesar de que la mujer también tiene un aparato genital que se ve estimulado por el proceso renal del coito, hay un componente emocional muy fuerte y que, para colmo, tarda más en desarrollarse que en el del hombre. El hombre te puede pasar de la primera etapa visual a la etapa de la eyaculación en minutos. Y además, en los eyaculadores precoces es una cosa que puede tardar menos de un minuto. Normalmente, un hombre normal puede tener un proceso completo en 15, 20 minutos máximo, ¿no? La mujer puede tardar hasta 1 hora. La mujer necesita despojarse. Yo no sé si eso es algo biológico o es algo cultural, que la mujer ha sido tan castigada por sus deseos sexuales naturales, ha sido tan, mucha gente lo dice, castrada sexualmente por los padres, por la cultura, por la idea del pecado, del sexo como pecado, la idea de una cantidad de cosas que han actuado como inhibidores de sus tendencias naturales de disfrute del sexo. Imagínate la concepción de que si tú disfrutas del sexo es malo, es un gran problema. Claro. Porque en el momento que estás metida en el acto sexual, no haces sino pensar en todos los comentarios de tu mamá, de tu abuela, de tu sacerdote, todo, de tus amigas. Te entran sentimientos de culpa: ¿cómo es posible? Yo este hombre no lo conozco, apenas lo he visto. Una cantidad que no pasan por la mente de los hombres. Entonces, obviamente, eso termina complicando mucho la parte del desarrollo de esa etapa final, de esa apoteosis orgásmica que la mujer tiene. Para colmo, muchas mujeres han llegado a la relación de pareja y al marido sin conocerse sexualmente.
Entonces cuando tú dices, sí, porque el hombre no la estimula, claro, no, la puede estimular, pero es que ella no se conoce ella misma, ella no sabe qué sensaciones, qué estímulos la pueden llevar a ella a eso. Y como no ha tenido muchas experiencias con hombres, hay muchas mujeres que descubren que el orgasmo probablemente, más que relacionado con una posición específica, está relacionado con una narrativa, con lo que el hombre le dice antes de la relación, con el ámbito y el entorno en que se encuentre. Entonces un hombre que logra crear esa fantasía sexual en la mujer con la palabra, la pone en una mejor condición orgásmica que un hombre que te agarra, te tira arriba de una mesa y te abre la pierna. Entonces son cosas bien complejas, pero en todo caso la mujer tiene que tener un conocimiento de su propia sexualidad para saber qué es lo que le gusta. Habrá alguna que les guste un poco ese tratamiento más primitivo, y habrá algunas más sofisticadas que requieran más un componente místico, un componente emocional más fuerte. Entonces, volviendo a lo de los beneficios, para que nos haga una recapitulación. Los beneficios son muchos y cada vez se descubren más. Ahora que se están haciendo estudios con resonancia magnética funcional y que se conoce mejor la química del cerebro y los centros nerviosos que actúan en el momento de la etapa sexual, es evidente pues que sí, que tiene una cantidad de efectos beneficiosos sobre la presión arterial, sobre las relaciones de todo tipo. Esa sensación de que, bueno, fulanita llegó muy contenta al trabajo y todo el mundo en el trabajo sabe que tuvo relaciones sexuales ayer y que fueron muy buenas. Bueno, es que eso es así, pues, porque obviamente hay una cantidad de elementos asociados no solamente a la química propia del cerebro de la mujer. También se ha dicho que el semen masculino en la circulación de la sangre, no en la circulación de la sangre, pero una vez insertado en la vagina de la mujer, tiene una cantidad de efectos también bioquímicos interesantes. Y es importante, bueno, sí, eso es lo que iba a decir. Porque vamos ahora a entrar también en la parte de si hay orgasmo por masturbación, que es una cosa interesante, porque desde que el hombre descubre, hombre, por decir el hombre y la mujer, pues el género humano, descubren las áreas erógenas, que así se llaman las áreas genitales, que cuando reciben estímulos táctiles generan el eros, pues, el deseo sexual. Cuando se descubre eso, obviamente entra la actividad que yo te describí del cerebro de crear placer. Entonces la masturbación es una consecuencia lógica del descubrimiento que hace un niño de que tiene partes de su cuerpo que cuando él las estimula generan placer. ¿Y quién no le gusta generar placer? Entonces es innegable, y por eso ha cambiado incluso el criterio. Los padres antes se alarmaban si una madre encontraba a una hija masturbándose en la regadera, salía horrorizada, hay que buscarle terapia. No, si uno no tiene ninguna terapia. Un buen día una niña común y corriente se toca su área genital y descubre un inmenso placer. El chorrito de agua, oye, qué chorrito tan simpático, ¿no? Y eso, ¿cómo lo vas a criticar si eso es una respuesta biológica? Eso no se lo enseñó a nadie, eso es un descubrimiento del cuerpo. Más adelante, obviamente, entran lo que te dije, la biología. La naturaleza no creó los órganos sexuales para que la gente jugara con ellos, los creó para que la gente se apareara. O sea que independientemente de que tú descubras mucho placer con la masturbación, tu deseo natural, tu programa, tu sistema operativo en los genes te dice, no, tú necesitas una pareja, tú necesitas un hombre, tú no puedes pasar la vida estimulándote tú sola, tú necesitas que un hombre te tenga en sus brazos, te penetre, te posea, porque tú tienes una obligación genética con ese compromiso histórico. Y esa es la razón por la cual la gente sabe diferenciar un orgasmo, una respuesta de placer, producto autoinfligida, autopropulsada, a una que te produce una persona extraña, ¿no? Entonces, es muy interesante porque hombres y mujeres se masturban. Siempre pensé que los hombres se masturbaban más que las mujeres, porque siempre nos han acusado de ser tremendamente sexuales. Pero a medida que he pasado los años y que he conocido más a las mujeres, me doy cuenta que las mujeres se masturban tanto como los hombres. Lo que pasa es que no hacen tanto alarde de eso, me da como pena decirlo. Pero lo interesante del asunto es que los hombres siempre han dado rienda suelta a su sexualidad buscando pareja. Y de ahí el hecho de que históricamente, como dice la profesión más antigua del mundo sea la prostitución. ¿Por qué? Porque el hombre, por cumplir su deseo sexual, su obligación
genética, y por tener ese placer está dispuesto a pagar a una mujer para que le haga crear la fantasía de que tiene una relación sexual. La mujer no, entonces la mujer se refugia en la masturbación, que es más segura, más higiénica, y como dicen muchas mujeres, para estar sola, para estar mal acompañada, mejor estar sola. Sí, pero estás sola contigo mismo, porque obviamente tienes también la necesidad sexual. Entonces, inevitablemente, vas a tener un pequeño problema, que si te acostumbras mucho a tener sexo contigo mismo, o sea, masturbarte, va a llegar un momento en que cuando llegue una persona real a tu vida que tú quieras satisfacer sexualmente, no tienes experiencia. No solamente no tienes experiencia, tienes un problema grave si eres de las que ha usado recursos modernos de estimulación, como es el vibrador. Y es que ningún hombre vibra así. Entonces, si tú eres la que te has masturbado toda tu vida, y aquí estoy hablando de calzón quitado, si tú eres la que te has masturbado toda tu vida con movimientos naturales, con roce de tus manos, etcétera, bueno, eso lo puede reproducir cualquier hombre. Pero si tú eres de la que estás a 4 kilohertz, a 2000 revoluciones por minuto, tienes un vibrador excelente, como decía una amiga mía, tienes un chino. ¿Cómo es eso del chino? Bueno, porque atrás dice Made in China. Entonces me dice, no, yo esta noche salgo con mi chino. Entonces, bueno, muy bueno, el chino es muy bueno, pero es que no hay hombre que se compare con el chino en términos de eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que con frecuencia se ven muchos casos de pareja donde la mujer tiene que, para poder lograr su clima, su orgasmo, tiene que poner al hombre en pausa y decirle, pásame al chino, porque se han habituado tanto a este estímulo que se le hace extremadamente difícil entonces tener sexo regularmente como no tienen todos los seres humanos. Y me imagino que los hombres que también usan estimuladores tienen el mismo problema, ¿no? No hay vagina que vibre así. Entonces, después que tú te acostumbras a ese nivel de estimulación, es muy difícil volver atrás. No sé si me estoy yendo ya sobre tono para el tipo de programa que estás hablando. No, está muy bien porque nosotros lo que estamos queremos... hablando de sexo. Sí, ¿no? Y otra cosa es que es importante de hablar estos temas como algo normal, porque para siempre... mí ha resultado normal. Yo pasé toda la vida no hablando de eso, evadiendo este tipo de conversaciones, pero como médico, como hombre, como adulto contemporáneo, pues yo no veo ningún ya problema en hablar libremente de esto. No hay ningún problema. Otra cosa, ya que estamos hablando de estos dos temas, del orgasmo y el masturbarse. Por ejemplo, esas parejas que entran en rutina, o sea, porque cuando fueron novios era una pasión desbordante, ¿verdad? Y existía esa pasión, ¿no? Esa química. Y cuando ya se casan, se va perdiendo esa pasión, ya se vuelve monótono, ya como que el hombre dice, bueno, ya ella está allí, y la mujer dice, bueno, ya él es mío, él ya viene a casa, y caen en esa rutina y luego empieza lo que hablamos en el otro tema, la infidelidad. ¿Cómo podrías tú, con tu experiencia como médico y como ser humano también, darnos como unos consejos? O sea, ¿qué es lo que tú crees en una mujer que debe guardar y en un hombre para mantener esa química durante su matrimonio? Bueno, te tengo buenas y te tengo malas noticias. Ok. Las malas primero. Las malas primero. Sí. La rutina es inevitable y eso va a pasarle a todo el mundo. Y no solamente pasa en la esfera sexual, eso pasa en todos los trabajos. Cada trabajo es excitante la primera semana. Al año estás entusiasmado con tu trabajo, dale 20 años y estás harto de ese trabajo. Okay. O sea que igual pasa con un carro nuevo, con una casa, con una pareja nueva, etc. En ese proceso inicial uno está enamorándose de la persona, todo es un descubrimiento, todo es una novedad. Es inevitable sentirse así. Por eso que mucha gente lo llama estar enamorado. Toda tu atención, todo está concentrado hacia esa persona, entonces es evidente que la pasión, como tú dijiste, es muy fuerte. Más adelante viene el verdadero amor, por cierto. Esa etapa que tú dices rutinaria, ese es el verdadero amor. Donde ya tú estás con la persona, no por el encantamiento inicial, sino porque respetas, quieres y necesitas la compañía, el apoyo y el darle a esa persona ese amor que esa persona te está dando a ti. Lo que pasa es que luce menos apasionada, ¿no? O sea que no podemos decir que esa pareja que ya no tiene relaciones sexuales tan fervientes y tan ardientes como la primera vez,
o que están todo el tiempo mandándose besitos y tal, no se aman. Al contrario, cuidado si ahora es que se aman más, porque aún en medio de esa rutina todavía se sienten vinculados y juntos, tienen necesidad de estar juntos. Entonces yo llamo eso el verdadero amor, pues ya no es el amor encantado de los primeros años, es un amor más maduro, es un amor más. Volver a reproducir lo original, eso no hay forma, porque eso es un problema neuroquímico, ¿ok? Cuando tú llegas a un sitio nuevo, ella está hoy llegando a este edificio, ella hoy todo le parece novedoso. Así llegué yo y me sentí una vez cuando entré a este edificio la primera vez. Ya no me causa ese efecto. Y yo puedo irme 20 años y pasar lo que sea, pero ya no puedo reproducir la sensación que ella tiene la primera vez, porque ya mi cerebro mapeó, ya mi cerebro se estimuló con estas imágenes, estos sonidos, estos colores, y ya eso no es novedad para mi cerebro. Por lo tanto, para mi cerebro es rutina entrar a estos ambientes. Es rutina, yo no siento ningún tipo de excitación. Para ella no, para ella es una novedad ahorita, pero si ella viene aquí todos los días y me hace entrevistas todos los días, va a ser igual, va a llegar un momento que no va a poder ser. Entonces igual pasa con las personas, porque las personas son estímulos al cerebro, la relación con las personas, la voz de la persona. Yo en esos primeros meses, escucharle la voz a ella es un delicio, sí, pero porque tiene 20 años, la voz de ella ya no genera mayores estímulos nuevos en la mente, no importa lo que diga. La gente dice a veces, no, porque si tú te rompes la rutina y te vas a un hotel, no hay forma, es la misma persona. Tú puedes cambiar el contexto, pero es la misma persona. Entonces, desde ese punto de vista, lo que hay es que tener la madurez para no sancionar la relación sobre la base de que no, ¿cómo va a divorciar a ella? Porque esto es tu rutina. Porque la rutina la vas a tener con cualquier otra. Eso es inevitable. O sea, esa atracción enorme que sientes por la vecina, esa va a pasar en el momento que te mueves con la vecina. Y cuidado si entonces, si tu mujer ha cambiado de entorno, de pelo, de todo, cuidado si empieza a gustarte más tu mujer otra vez, porque resulta que ahora tu mujer cambió, ahora representa un estímulo diferente al que tenías antes. Y por eso, bueno, ayuda un poquito a cambiarse el pelo, tal, pero en general hay que aprender a vivir con lo que se tiene y enriquecerlo de otras maneras. Y el enriquecimiento de la cotidianidad es las experiencias, el vivir situaciones juntos, es lo que más mantiene junto a una pareja. Cuando la pareja empieza a tener cada uno sus actividades y cada uno a tener un entorno humano y físico diferente, empiezan a alejarse, es inevitable. Y eso no solamente con la pareja, es con todo, con tus hermanos, con todo, con tus padres. Una vez que tú te alejas de tu casa, ya el sentimiento afiliativo cambia. Una vez le escuché a alguien una expresión que en el momento me sorprendió. Decía, el amor obra por acción de presencia. En otras palabras, tú no puedes amar lo que no está presente. Y tú dices, no, pero eso no es verdad, porque hay gente que ama simbólicamente, hay gente que ama a distancia, y hay mujeres que han tenido hombres presos y todo. Sí, es posible que físicamente estés muy lejos, pero tú crees algún símbolo que tú haces que esa persona esté presente en eso. Claro. Pero cuando tú incluso cambias esos factores de presencia, dejas de amar, porque el amor es simplemente un vínculo entre dos personas que se están comunicando. Si ese vínculo, si esa comunicación no existe, el amor va decayendo hasta que ya no se percibe como amor. Qué interesante, qué bueno. Entonces, mi comentario es ese sobre el aspecto ese del orgasmo. Muy importante, las personas que sientan que no están sexualmente satisfechas, tienen que buscar ayuda, hay ayuda para eso, hay personas competentes, sexólogos que los pueden ayudar a conocer mejor por qué sus relaciones no se concretan. También vamos a hablar de otra cosa, ¿no? El orgasmo está vinculado a un contacto humano muy íntimo. Si la mujer o el hombre ha sido maltratado en el pasado y en esos procesos sexuales ha sido abusado, obviamente eso crea un síndrome de estrés permanente que inhabilita a la persona el disfrute sexual, porque cada vez que tú estás sexualmente con el mejor interés de disfrutar de un hombre, te acuerdas del bruto que te violó o que te maltrató, entonces es imposible desligar un factor de otro y no puedes disfrutar el presente por lo que ha pasado en el pasado. Entonces en esos casos buscar terapia, hay expertos en eso, gente que puede ayudar a las personas que tienen ese problema. Y la otra recomendación es dar rienda suelta a la sexualidad. Pues. Yo siempre he dicho que la gente debe en un momento dado plantearse con las relaciones sexuales el problema de que hay un momento en el cual tú debes decidir si vas o no,
Pero una vez que vas, entrégate. No tiene ningún sentido entrar en intimidad con un hombre o con una mujer y luego reprimirte. Ese momento de la represión tenía que ser antes de estar juntos, ¿no? Tú evalúas todos los pros y los contras, si te gusta o no te gusta. Eso no significa que si el hombre te da 2 pecosas en pleno acto sexual, tú vas a tener que aceptarlas, ¿no? Claro. Estoy asumiendo situaciones normales. Pero una vez que vayas a un acto sexual, ves con la mejor disponibilidad de disfrutarlo. Es como cuando uno va a Disney. Si ya has hecho ese esfuerzo, ya has hecho esa cola y todo, ya está, disfrútalo. No estés pensando, coño, pero pasé 2 horas en la cola con este calorón y todo para un ride de 30 segundos. No importa, ya está ahí. Como ellos dicen, sit down and enjoy the ride. Siéntate y disfruta eso. Disfruta tu orgasmo, disfruta tu relación sexual. Y ya, que mañana, que a lo mejor, que volverá, que me llamará otra vez. Ese no es el momento de pensar en eso. Piensa en eso mañana cuando llegue mañana. A lo mejor te sorprende, mañana te ofrecen matrimonio. Bueno, muchísimas gracias, doctor Cisneros. A ustedes, amigas, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana en Así Somos y recuerden, maneja tu tiempo sin descuidarte. Chao.